Muchas gracias, Edu, por la oportunidad. Muchas gracias a todos por venir. No les voy a mentir, estoy re nervioso. Estoy muy engripado y sordo de este oído por una otitis que tengo, así que háblenme fuerte, por favor. Y la idea es un poco tratar de compartir y sobre todo difundir esto y que en parte de la comunidad también se sepa y tal vez esta charla, toda esta concientización sirva para decir, yo conozco a alguien así, yo tengo algún pariente, tengo algún conocido que esta información le puede ser útil, ¿no será que tendrá que consultar? Y antes que nada me presento un poco. Mi nombre es Amin, Gauto es mi apellido. Soy nacido en Salto Encantado y malcriado acá en la ciudad de Posadas. Me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Después hice la residencia de pediatría acá en el Hospital Barreiro, muy contento. Y terminé mi formación en el Hospital Garrahan hace unos años en neurología infantil, después haciendo la subespecialidad de epilepsia. Un poco acá les preparé una presentación justamente como una ayuda visual para mí, que podamos charlar y conociendo algunas de las preguntas trataremos de darle respuestas. La realidad es que en un tema tan amplio posiblemente tengamos más preguntas que respuestas, pero la idea es justamente un poco tratar de buscarlas entre todos, las respuestas. En particular van a ver en la charla, les pongo esta diapo de introducción que es la bibliografía en la cual me basé un poco para preparar la charla. También en su momento hay varios papers que usamos que busco para compartirles, pero son, salvo el DSM, libros argentinos escritos por gente de acá, por los que tengo por suerte, orgullo de llamar profesores también en mi formación, para charlar, como son la doctora Tenenbaum y el doctor Roberto Caraballo. Bien, no quería dejar en principio, si bien el nombre de la charla es Autismo y sus comorbilidades, y la idea es un poco hacer hincapié justamente en qué cosas podemos esperar una vez que tengamos este diagnóstico, pero nos obliga a hablar un poco de qué estamos justamente charlando, qué es esto de lo que estamos hablando. Actualmente van a ver que la definición según el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que usamos nosotros para guiarnos en todos los diagnósticos de los conocidos como trastornos del neurodesarrollo, tiene unas definiciones bien específicas que los vamos a ver, pero esta me gusta particularmente. Un síndrome neurobiológico. El síndrome, van a ver que en medicina nosotros lo definimos por un conjunto de signos y síntomas. Y neurobiológico, porque esto lo sabemos bien desde hace un montón de tiempo, no estamos hablando de algún... porque es difícil también nombrarlo, porque no es una enfermedad. La palabra trastorno tampoco nos gusta mucho a nosotros, pero es como está clasificado. Pero neurobiológico porque tiene justamente bases conocidas científicamente, en algunos casos podemos definirlas más, en otros un poquito menos, de distintos cambios a nivel del cerebro. Las dos características principales que tenemos es una dificultad persistente en la comunicación social y un patrón restringido de conductas e intereses. Pero si me dejan robar esta clasificación, a mí me gusta mostrarlo incluso en los pacientes de consultorio, porque tenemos claramente de que el espectro no se ve tan así, no es un espectro lineal justamente. No existe un poco autismo o mucho autismo, sino que se ve más, como vemos en los gráficos de abajo, que cada persona es diferente un poco y que pueden aparecer determinadas cosas y desaparecer incluso en el tiempo, y esto ir cambiando, y a su vez también podemos
puede evolucionar esto. Fíjense que tal vez tenemos personas que en las habilidades sociales no tienen ningún problema, pero tienen mucha inflexibilidad en las rutinas, muchos procesos de estereotipias, muchos fenómenos de steaming o la hipersensibilidad tan conocida, ¿sí? Entonces está bueno verlo un poco más así, diferente, como si fuese justamente el espectro de colores que conocemos nosotros, ¿sí? También aclarar un poco que hay ciertos términos que ya se dejaron de usar, como por ejemplo el alto funcionamiento, bajo funcionamiento y el Asperger en particular. Pero lo importante acá, y esto a mí también me gusta preguntarle a mis pacientes por ahí que son más grandes, a mí no me cambia la forma de cómo llamarlo. Condición de autismo o condición de autista o autismo a secas, la verdad que están perfectos. El tema en particular con el síndrome de Asperger, seguramente esto ya lo sabrán, pero es que era un médico que estaba involucrado en asuntos muy turbios durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la verdad es que es el término dejado de lado un poco porque no queremos enfatizar en alguien que enviaba a sus pacientes a campos de concentración, más que nada. Van a ver que en la clasificación ahora esto es autismo nivel 1, también la vamos a estar hablando un poquito, pero en realidad esto, se le ponga un nombre o se le ponga otro, a nosotros no nos cambia. Lo importante son las acciones y las conductas que tomamos una vez que llegamos a esto, ¿sí? Un poco lo que decíamos, si no es tanto un tema de un espectro solamente, sino que cada característica, cada una de las distintos hitos que tenemos acá puede presentarse en mayor o en menor medida. Y tal vez para una persona que vea el color rojo y otro lo vea amarillo, y otra persona lo puede percibir naranja. Y justamente ahí está un poco la definición de lo que es el espectro. Hay colores intermedios que no los vamos a poder definir. Y esto es interesante cómo se nombra, porque también vemos muchas veces esto de que no podemos definir específicamente alguna cosa o la otra. Y respecto a la prevalencia, estos son datos que están cada vez cambiando más, pero fíjense que la Sociedad Argentina de Pediatría ya en el 2022 nos decía que hay aproximadamente 500.000 pacientes con el diagnóstico para un total de 46 millones de personas. Esto habla que es más del 1% de la población. Pero datos más recientes nos dicen que incluso esto puede ser más. Imagínense esto, una persona de cada 59 cumple criterios para este diagnóstico. Imagínense lo prevalente que es. Y ahora esto lo quería mostrar un poquito, porque estos son los criterios de la guía del DSM, que es el manual de psiquiatría, en particular el estadounidense, que es dentro de los cuales nosotros más nos basamos por ahí para charlar y llegar a algún diagnóstico en particular, ¿sí? No se asusten, no les voy a aburrir y no lo voy a leer la diapositiva entera, pero hay dos puntos principales a tener en cuenta que nosotros lo vemos para el diagnóstico. En primer lugar, van a ver un poco lo que nosotros le llamamos síntomas nucleares del autismo, que son estos que vamos a ver un poquito, y en particular deficiencias persistentes en la comunicación o en la interacción social, ¿sí? Y ahí lo podemos subdividir en la reciprocidad socioemocional que varían, por ejemplo, un acercamiento social anormal o fracaso en una conversación normal en los ambos sentidos. Y esto es uno de los síntomas importantes. Justamente vemos esta falta de ida y vuelta mientras hablamos o charlamos con una persona con diagnóstico de autismo, ¿sí? Y esto es algo que a mí me gusta aclarar también. Fíjense que la definición nos implica un acercamiento social anormal. Muchas veces uno tiene al diagnóstico de autismo como si fuese el típico,
una persona que se aísla, una persona que no se conecta alrededor, una persona que prefiere estar sola. Pero fíjense que en la definición es un acercamiento social anormal y se deja pasar por alto el hecho de que, como dijimos antes, cada persona es diferente y no es solamente un aislamiento lo que podemos ver, sino también, y esto es particularmente cierto en las niñas con diagnóstico de autismo, ahora lo vamos a charlar un poquito más, que también un acercamiento social anormal puede ser algo como me dicen muchos padres en la consulta, no, él no tiene problema de sociabilizar. De hecho, es tan sociable que no mide los límites. Cuando te ve, entra corriendo y te abraza. Y si no tiene problemas y se va con una persona que no lo conoce, él no le da miedo, no mide eso. También es interesante tenerlo en mente y derribar un poco el mito de decir, es solamente el aislamiento, el acercamiento social anormal, ¿sí? Después tenemos deficiencias en conductas comunicativas no verbales y van a ver, por ejemplo, yo soy muy expresivo en este sentido y uso las manos, trato de comunicar con eso y esto es parte de el hecho de comunicar. No únicamente comunicamos con palabras, comunicamos con con movimientos, con miradas. No es solamente el texto lo que importa, sino cómo lo hacemos. Tenemos expresiones faciales y eso es un poco también lo que vemos para pesquisar nosotros los diagnósticos en particulares también del autismo. Por ejemplo, un poco de inexpresión facial, un poco de no medir o no intentar comunicar. Son distintas cosas que tenemos en cuenta para justamente llegar al diagnóstico. Y después, otro punto importante de este ítem es el desarrollo de las relaciones con terceros. Esto se conoce ya y por ahí en adultos este punto en particular es un poco más fácil porque van a ver que dicen, no, fracasa en todas las relaciones, no puede hacer amigos, pero en los niños no necesariamente, como dijimos al principio, es no quiero hacer amigos, sino que fracaso en esto por no saber comunicar y no saber interaccionar con otra persona, ¿sí? Entonces, en particular estas cositas son muy importantes a tener en cuenta para definir un poquito esto sí, esto no, o cuándo levantar sospechas. Otro punto es compartir juegos imaginativos. Tenemos que la literalidad también es uno de los fenómenos que más encontramos justamente acompañados con este diagnóstico. Y la otra parte de los criterios diagnósticos son la parte de las conductas rígidas, el comportamiento estricto, repetitivo o actividades repetitivas y reiteradas. El diagnóstico específico del DSM lo que nos habla un poquito es de que necesitamos 2 de estos 4 puntitos para agarrar y también hacer diagnóstico, sumado al punto A también, ¿no es cierto? Perdón, doctor. La comodidad aquí, ¿no es cierto? Quienes decían, ya están afuera, en el piso de arriba hay una aula igual que esta que está transmitiendo en directo, se ve el doctor y se ve esa pantalla. Si uno quiere estar cómodo, yo soy un piso... está más cómodo y bueno, en el momento para ir del diálogo pueden bajar, pero por lo menos la primera parte que es la parte teórica, todos los que quieran estar asiento de sobra igual en directo se lo ve el doctor y cualquier cosa bajen. Los que quieran estar cómodos por la escalera, primer piso, aire y transmisión en directo. Sí, cuarto piso. Sí, así que los que quieran. No molesta. Los que había que fuera. Por el camino. No, por favor. Se nota, habla bien de que somos muchos y nos quedamos sin lugar. Nos superó. Pero por suerte hay equipo. Por favor. Como íbamos diciendo,
tenemos estos intereses reiterados o repetitivos o estereotipados, que son la otra gran parte del diagnóstico que tenemos. Por ejemplo, los movimientos o la utilización de objetos o hablas estereotipadas y repetitivas, tenemos nosotros en particular, como alguno de los síntomas, vamos a ver las ecolalias en este punto. Ustedes me van a decir, ¿qué es una ecolalia? Eco hace referencia al eco, a repetir, a como escuchamos en una cueva, en una gruta, que se puede escuchar el eco, y lalia haciendo referencia al lenguaje. Entonces van a ver que uno de los síntomas que pesquisamos nosotros es si repiten las últimas palabras de cada oración, o si cuando uno dice una frase, la persona repite. A mí me pasa también en pacientes que le decís perro y se repite, y no necesariamente tiene que ser perro, puede ser erro o un símil, una sílaba, puede ser la última frase, puede ser la palabra completa, que son justamente habla estereotipados. Después tenemos el punto de la insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados del comportamiento tanto verbal o no verbal. Siempre me gusta poner ejemplos de lo que ve o lo que he visto y me ha tocado en el consultorio. Por ejemplo, tenía un paciente que siempre tenía medida la cantidad de azúcar que le ponía a su mate cocido. Él no tomaba un mate cocido que no sea de esta marca, con esta cantidad de azúcar, en esta taza, de estas formas particulares. Y también, por ejemplo, algunos objetos. Otro de mis pacientes tiene su palo verde, que es el palo verde que usa para jugar, que tiene que ser este, no es otro, y tiene que ser verde justamente. Entonces, por eso hablamos un poquito de inflexibilidad, ¿sí? Ojo, no confundir por ahí con objetos de apego, que son otras cosas, que son cositas que uno lo guarda, lo tiene, y justamente porque genera una adherencia a ese objeto en particular, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que son los intereses muy restringidos y fijos anormales en cuanto a intensidad o un foco de interés, ¿sí? Un poco lo que decíamos de estas cositas que tienen que ser siempre iguales, de la misma forma, y van a ver que es uno de los síntomas, ahora un poco más adelante lo vamos a hablar en la parte de los berrinches, de que la rigidez en las rutinas muchas veces es lo que limita un montón la vida de la persona con autismo. Y el cuarto punto a cumplir de esto, fíjense, piensen que necesitamos 2 de estos 4, es la hiper o hiperactividad de estímulos sensoriales. Por ejemplo, de las hiperreactividades a los estímulos sensoriales, lo que más vemos nosotros en consultorio lejos es la hipersensibilidad auditiva. Es típico que te lo refieran como, en casa no podemos preparar un licuado porque no se puede prender la licuadora. Salir a la calle y que justo toque una bocina o pase un camión o pase esas motos, que está bien, las odiamos absolutamente todos cuando pasan así, haciendo picada, no sé cómo se llama esto, pero eso le molesta mucho y puede generar un berrinche excesivo. Son cositas también que nos llaman la atención siempre a nosotros. Menos frecuente, pero también está presente, es el tema de los olores. Van a ver que sí, muchas veces dicen como síntoma, tiene que oler todo antes de comerlo. Siempre huele, si te conoce, te huele primero y después se acerca. Y otra de las cosas es el tema de las texturas en particular. Esto es, y lo vemos un montón, y forma parte de los síntomas muchas veces más incapacitantes que hay. Por ejemplo, me han tocado pacientes que dicen, no, esta sábana no puedo dormir. Y van a ver que el trastorno del sueño es muy frecuente y capaz que era cuestión de cambiar la textura de la sábana y lo ayudamos a descansar aún mejor. Y con eso nos evitamos todos los berrinches que vienen después en el colegio, justamente por algo tan sencillo como entenderlos y buscar el ambiente de la textura adecuada. O muchas veces cortar las etiquetas de la ropa que no pueden estar, o tal tipo de tela no lo puedo tocar, y a veces tan específicos como puedo tocar arena mojada pero no la arena seca, o me tengo que lavar las manos apenas toco algo pegajoso, no lo aguanto ni un segundo y lo tengo que hacer. Y ahora
Estos son los otros 3 puntos importantes de la definición clínica dura de lo que es el autismo. Uno de los puntos es el C, que es que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo, y esto es algo muy importante, fíjense, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades o las capacidades limitadas. ¿Qué significa esto? Y esto es algo muy, muy, muy importante y lo vemos en consultorio siempre, que tal vez hayan consultado a los 2 años los pacientes y tienen el diagnóstico, que esto es por lejos el motivo de consulta que nos lleva al consultorio a nosotros, retraso del lenguaje. Lejos es el primer diagnóstico diferencial que tenemos. Y se diagnosticó toda su vida como un retraso del lenguaje que le costaba un poco, 2, 3, 4, 5 años. De hecho, hace poco, un paciente que me pasó ayer en consultorio, un paciente con diagnóstico de a los 4 años y me viene a ver a mí ahora actualmente con 13 años, y ahí tuvimos recién que hablar y dar el diagnóstico en particular de lo que es justamente el autismo. Fíjense cuánto tiempo pasó y no se pesquisó, y esto pasa porque todos somos diferentes. Todos tenemos distintas, yo siempre lo digo en el consultorio, distinta tela social y distinta capacidad social. Nosotros, el autismo, todo es diferente. Entonces, los síntomas pasan muchas veces de que no aparecen o no se notan de manera fehaciente hasta que llega el límite de la tela social de cada uno, y ahí es donde se hacen realmente floridos. Por eso también, de todo trastorno del neurodesarrollo, implica una reevaluación y preguntarnos de acá a 6 meses, de acá a 1 año, che, ¿y será que puede ser autismo esto? Y hacernos la pregunta a nosotros como, sé que hay varios profesionales de la salud acá en el aula, de agarrar y decir, está bien, es un diagnóstico de un trastorno del lenguaje, pero ¿y ahora también es un trastorno del lenguaje? ¿Sigue siendo un trastorno del lenguaje? ¿O ya vemos otras cosas más? ¿Sí? Y esto es una definición que a mí me gusta mucho y esto me parece de lo más importante, no solo hablando de autismo, el punto D, sino hablando de lo que son todos los trastornos del neurodesarrollo, porque uno por ahí siempre dice, ay, no seré autista. El punto clave está en el diagnóstico de estos trastornos del neurodesarrollo, o los que se llaman todos trastornos, es que tiene que causar un deterioro clínicamente significativo en lo social, en lo laboral o en otras áreas. Me pasa con amigos de 30 años que tengo que me dicen, che, ¿y yo no tendré diagnóstico de trastorno de déficit de atención, hiperactividad? Es muy típico que uno mismo se hace las preguntas y dice eso. Y esta pregunta es crucial en el punto de agarrar y decir, ¿pero esto te genera un problema? ¿Realmente? ¿O es algo que a vos te impresiona? Y ahí hay un punto de corte muy importante para mí en lo que es toda la categorización de estos síntomas, ¿sí? Y después el punto E es muy interesante y en particular para el autismo van a ver que todo DSM está básicamente los últimos puntos son que no se explique por alguna otro trastorno del neurodesarrollo mejor o por alguna enfermedad psiquiátrica subyacente, ¿sí? Y en particular lo que vemos en el autismo y hace hincapié es en lo que es la discapacidad intelectual, que ahora la vamos a ver un poquito más en específico, porque la discapacidad intelectual lo que nosotros tenemos que hacer en el consultorio es medirla, valorarla también, tenemos herramientas que también lo vamos a ver un poquito, porque si hay una discapacidad intelectual asociada, no me excluye el diagnóstico de autismo. Lo que hay que hacer es ver, che, vos tenés este porcentaje de discapacidad intelectual, pero tu capacidad social ¿se corresponde con este porcentaje que vos tenés del coeficiente intelectual? ¿Es homólogo o realmente también la comunicación social está más alterada a pesar de esta capacidad intelectual? Sí. Entonces es muy importante hacer este discernimiento antes de decir, che, ¿será esto? No, es diagnóstico de discapacidad intelectual, no tiene autismo. Y sobre todo teniendo en cuenta, con todo el tópico de esta charla,
de que la idea es hablar de las comorbilidades, que ahora vamos a ver. Para no aburrirlos mucho más, vamos a seguir adelante, y esto es, creo que el último de las diapositivas crudas de ciencia aburridas que les traigo, que van a ver el punto de los niveles de gravedad, que se definen un poco en la parte de la comunicación social y de los intereses y conducta repetitiva, que son los síntomas nucleares que dijimos antes, el A y el B. Es un poco polémica la actualización esto, y siempre lo digo. A mí realmente esta clasificación en niveles no me va realmente a cambiar o mejorar. Las terapias van a ser las mismas. Lo que yo tengo que hacer, si es el trastorno fonológico, voy a hacer esto. Si tengo un DI asociado, es esto. Y nos pasa muchas veces en el consultorio que tenemos distintos grados, y tal vez lo que hablábamos al principio es una persona que tiene algunas cosas para las cuales necesita una ayuda muy notable, y para otras cosas que necesita ayuda está clasificado dentro del grado 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un promedio y lo ponemos en grado 2? No funciona así, porque cada persona es diferente. Es verdad que hay pacientes que se pueden encuadrar en uno real o en otro nivel, pero tampoco nos ayuda a nosotros clínicamente realmente a decidir o a tomar muchas conductas. Fíjense que son bastante arbitrarios también. ¿Qué significa necesita ayuda? ¿Qué necesita ayuda notablemente? ¿O qué necesita de ayuda muy notable? No son datos objetivos, y lo que a nosotros realmente clínicamente nos ayuda a dividir un poco es el paciente que es verbal del que no es verbal, y el paciente que tiene discapacidad intelectual asociada o no. Porque la discapacidad intelectual, ahora lo vemos también, pero es uno de los factores más importantes a la hora de determinar el pronóstico a largo plazo que tenemos. Entonces, quiero que se lleven, ¿están bien los niveles? Sí, pero van a ver también los del CUT se vuelven locos preguntando ¿qué niveles? ¿Qué? A nosotros la verdad que no nos cambia. Me han rechazado CUTs por no poner un nivel, pero realmente la realidad es que a mí no me va a cambiar absolutamente nada poner nivel 1 o 2. Y hay casos en donde no podemos poner la cantidad de niveles. Entonces, muchas cosas nosotros van a ver que abogamos por cambiarlo en la próxima edición. Hay que ver si nos escuchan desde Estados Unidos, que es donde salen estas cositas. Y bien, un poco repasando los puntos claves, que vemos la afectación que está en la cognición social, que es la capacidad de interpretar emociones de forma recíproca, las dificultades en la comunicación, y en este punto hacemos que comunicación no es sinónimo de lenguaje, ¿sí? Comunicamos más allá de los textos, más allá de las palabras también. Y el otro punto es que tenemos conductas repetitivas asociadas o restringidas asociadas, ¿sí? Y esto es algo de lo que, mientras preparaba la charla, me parece muy importante recalcar, es que no estamos hablando de que, esto es psicológico, esto es psiquiátrico, esto no tiene importancia. No, sabemos que tiene bases neurobiológicas bien definidas. Ahora hablamos un poco de la fisiopatología de todo esto, y esto nos ayuda a nosotros a evitar tratamientos holísticos que sabemos que por ahí no van a funcionar, y que sabemos que justamente nos justifica de forma biológica esto que vemos. Y entonces, ¿qué cositas tenemos nosotros alteradas en más o en menos? Y cada paciente es diferente. Un poco el cociente intelectual tal vez esté en más o en menos, es un espectro. La interacción social, la comunicación y las conductas adaptativas junto con la regulación sensorial y muchas veces actividad motora, que lo vamos a ver, y todos estos parámetros pueden estar justamente en mayor o menor medida, y tal vez algunos estén 3 para acá, tirando a más, y los otros 3 tirando a menos. Hay distintas mezclas justamente por la heterogeneidad de lo que vemos en consultorio, ¿sí?
Este es un poco de la fisiopatología de lo que hablamos nosotros, y este es un trabajo que lo publicó hace poco el equipo de neurodesarrollo del Hospital Garrahan. Si nos están viendo, le mandamos un abrazo enorme en las redes, y nos habla un poco de qué es lo que se sabe en los casos en los que se sabe. Justamente que tenemos una alteración de la organización neurocortical cerebral. Lo traduzco un poquito, a veces les pido disculpas si uso términos muy médicos, no es la idea, pero por organización cerebral es al momento en el cual se están acomodando las neuronas en el cerebro. Van a ver que nosotros cuando somos 4 células y nos vamos adentro del útero de nuestra madre y de 4 pasamos a ser 8 y de 8 pasamos a ser 16, el desarrollo del cerebro va creciendo y las neuronas, para llegar al punto de la cabeza donde tienen que formarse, van migrando y van evolucionando y tienen que primero moverse, después asentarse y terminar de organizarse. Y eso es lo que vemos en particular, que es la organización de dónde tiene que ir cada neurona, que es lo que vemos alterado, ¿sí? Y otra cosa muy interesante que también se ve, que tiene que ver con los síntomas también, es un patrón del crecimiento cerebral anormal. Hay sobrecrecimiento del lóbulo frontal, y fíjense que el lóbulo frontal es la parte más nueva del cerebro, y es justamente una de las partes que ayudan a regular las emociones, que ayuda a regular las conductas, que ayuda a regular los límites, y es uno de los puntos que también vemos afectados en el autismo. Y de las estructuras límbicas del cerebro. Ahora, por las estructuras límbicas justamente llama mucho la atención porque se condice con lo que se ven en otro de los síntomas. Todo el sistema límbico es un sistema muy primitivo de nuestro cerebro que se encarga justamente del reconocimiento y de la interacción de las emociones y de los recuerdos más profundos que tenemos nosotros. Y fíjense que una de las características de lo que es el autismo es la falta del reconocimiento de emociones. Vamos a derribar unos mitos también acá, que no significa que no haya emociones, ¿eh? Y también vemos que están alteradas algunas ciertas estructuras del desarrollo motor, como es el cerebelo. El cerebelo es la parte del cerebro, ahí está marcado, que regula el último punto de corte del movimiento que expresamos nosotros. Si yo quiero hacer un movimiento fino, por ejemplo, levantar esto, el cerebelo es el último coordinador para que mi mano no sea torpe y agarre y choque contra la mesa y yo no pueda agarrar esta tapita, ¿no es cierto? Entonces, también esto es parte de los síntomas, el fracaso motor en particularmente fino, que también se condice justamente con una de las estructuras que está alterada en la evolución, que es el cerebelo. Otra cosa es el factor genético, que es muy importante. Van a ver que nosotros siempre en la consulta lo que tenemos que preguntar es, ¿hay algún familiar que le pase lo mismo? ¿Hay algún familiar que tenga un trastorno de déficit de atención también asociado? ¿O hay algún familiar que tiene diagnóstico de lenguaje? Y muchas veces van a ver que dicen, sí, hay un tío, pero nunca tuvo diagnóstico, nunca consultó, lo dejaron así. Y es típico de estas cositas para pesquisar nosotros y ir diciendo, no, mira, también nos hace ruido en la consulta. Pero, no todo es genético, sino que esto es algo mixto. Tenemos sí el factor genético de la heredabilidad que conocemos, pero también es un factor ambiental. Fíjense, por ejemplo, que ahí les pongo una lista de factores de riesgo como la prematurez. Obviamente que a más prematurez se vio más posibilidad de este diagnóstico, pero con cualquier cantidad de prematurez, nosotros lo llamamos a un paciente que nace antes de las 37 semanas, factores nos hace pensar o nos hace por lo menos sumar un puntito al diagnóstico. Otro es la obesidad materna y la diabetes gestacional. Muchas infecciones intrauterinas, por eso van a ver que nosotros en
no nosotros, sino en la parte de ginecobstetricia, siempre se buscan serologías, y eso es importante verlo, porque infecciones como el Epstein-Barr o el citomegalovirus se vieron que aumentan no solamente el riesgo de autismo, sino también de otras patologías más. Y algunas medicaciones, por ejemplo el ácido valproico, que nosotros lo usamos mucho para tratar la epilepsia, también aparece como uno de los factores de riesgo. Ahora bien, yo les digo todo esto, pero la realidad es que todavía desconocemos un montón. Se vieron en múltiples estudios que la mayoría de los pacientes no podemos llegar a un estudio genético o un diagnóstico específico todavía. Es más, en los estudios más exhaustivos es un 25% no más de las personas que podemos llegar justamente a un diagnóstico específico de esto. Fíjense qué bajo. Esto también es una parte que les quería mostrar y no les voy a aburrir leyéndolo de todo, pero son algunas preguntas que a nosotros nos son útiles para la evaluación. Siempre he dividido en la parte de la comunicación y de la conducta. En menores de 2 años, por ejemplo, es que de los más signos y síntomas más típicos, tenemos que responde cuando lo llama a su nombre. No, lo podés hablar y capaz que parece sordo, no tenemos diagnóstico. O de qué forma pide las cosas cuando lo quiere. Van a ver que este es uno de los factores de diagnóstico más específico, es señala las cosas cuando quiere algo, y no solo señala, sino que triangule lo que quiere. ¿A qué me refiero esto? Si yo quiero agarrar algo, lo típico que yo puedo hacer es, señalo esto, te miro a vos y vuelvo a mirar lo que quiero, ¿sí? Ahí tengo una triangulación objeto, tutor, paciente, que eso es lo que está muchas veces perdido también, ¿sí? Y respecto por ahí a la conducta, es que si imita o no, o si puede tener algún juego de rol, o preguntar por los estímulos de los ambientes, ¿sí? En la edad preescolar cambia un poquito, por ejemplo, el tema del lenguaje, estas ecolalias que son más específicas de repetir la última palabra o la última frase de lo que otra persona dice, o este error al usar los pronombres. Por ejemplo, este ejemplo yo le pregunto a todos mis pacientes es que es un error muy común si usás el querés para expresar algo que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero agua, me acerco a vos y te digo, en vez de decirte quiero agua, me equivoco y lo digo como, ¿querés agua? Como pareciera si te estoy invitando, pero en realidad yo quiero decir, yo quiero tomar agua. También lo vemos. Y ahí ya empiezan más o menos después de los 2 años, muchos de los intereses focalizados e inusuales para la edad. Esto la verdad que es sumamente específico y diferente en cada persona. Algunos de los intereses más selectivos y más llamativos que tenemos son a veces los caballos, he visto en consultorio. Los barcos también son intereses específicos muy estereotipados. Y a mí me pasa mucho realmente que no solo son los intereses fijos los barcos, sino, por ejemplo, están interesados en el Titanic. No son los barcos. Fíjense la especificidad a la cual llegamos, ¿sí? Y esto me pasa realmente en muchos pacientes, es muy llamativo que todos tienen, no todos, perdón, pero muchos tienen esta especificidad con el Titanic, que, por ejemplo, pueden ser a veces las hojas, me ha tocado ver especificidades como las hormigas, o intereses restringidos bien dirigidos a estas cosas, que por ahí no es un interés común en particular. Y esto es muy importante, hablando de los intereses restringidos, el día de mañana, porque los intereses restringidos después para la evaluación de una profesión del día de mañana es muy importante tenerlos en cuenta para tratar de organizar. Es verdad que hay intereses dirigidos como el arte, el dibujo, que son más fáciles de agarrar y transformarlos el día de mañana en una profesión que, por ejemplo, las hormigas, ¿sí? Pero hay que tratar de explotarlos. Ahora lo vamos a ver también un poquito, ¿sí? Y en la edad escolar ya tenemos datos un poco más certeros y por lo general a más tiempo pasa, más fácil se hace el diagnóstico.
¿qué podemos agregar si puede sostener una conversación ida y vuelta? Van a decir que no, los compañeritos siempre lo terminan dejando solo y termina hablando solo porque él solamente quiere hablar de esto. Le interesa esto y si vos le das cuerda, él habla solo de esto y se queda 3 horas hablándote de lo mismo. Y eso también es parte de la exclusión que genera esto, ¿sí? Es una de las cosas que más problemas vemos y que más hay que tratar, sobre todo, y esto se vio es muy importante, que este tema del bullying es mucho más severo cuando la persona no tiene diagnóstico, ¿sí? Porque al llegar a un diagnóstico se trata y se comprende mejor y también cada uno puede agarrar y decir, y esto me pasa y trato de preguntárselo a todos mis pacientes con los que puedo hablar, de decirle, ¿a vos te sirvió que yo te dé este diagnóstico? ¿A vos te ayuda esto? Y por lo general la respuesta es que sí, porque me sirvió para entenderme mejor. Por fin me entendí, por fin conocí que tenía esto y ahora tiene sentido lo que me pasaba a los 4 años de que no podía entrar al jardín, que no podía escuchar el timbre, que nunca me formaba en la fila del colegio. Entonces es re importante llegar a un diagnóstico también. Y una aclaración más de esta diapo es que, volviendo haciendo hincapié al DSM, el diagnóstico también se hace con conductas a la retrospectiva. Fíjense, hace poco hay un caso muy conocido en Buenos Aires, que es una periodista bastante famosa, que con 40 años terminaron haciéndole el diagnóstico mirando para atrás por las conductas que tenía. Entonces, no solamente mirar el periodo actual, sino buscar un poquito para atrás. La marcha en puntas también, esto es algo muy importante y bastante característico que hay que preguntar, pero teniendo en cuenta que la marcha en puntas es normal en cualquier niño hasta los 2 años. Entonces, teniendo ese punto de corte, hay que decir, bueno, hasta los 2 años es un síntoma que puede estar en cualquier chico. A partir de ahí es donde decimos, ojo, que esto puede ser severo. Y ahora charlamos un poquito más por qué. Y no quería dejar de aprovechar esta oportunidad, y sé que todavía ni siquiera llegamos a charlar de las comorbilidades, pero esto es algo muy específico. El autismo en las niñas es un mundo completamente aparte y es una rama sumamente incomprendida en el autismo. Fíjense que más o menos la relación diagnóstico es 4:1 para varones y mujeres. ¿Qué significa? Que por cada varón con diagnóstico de autismo hay un diagnóstico de autismo en mujeres. Pero lo que nosotros vemos en la práctica clínica, porque estos estudios se miran para atrás y dicen, ah, sí, mirá, sí era diagnóstico. Por cada 11 pacientes en el punto actual, varones que se diagnostican, se diagnostica una mujer con autismo. Y claramente no nos cierran porque de 4 a 11 hay mucha diferencia. Entonces, el autismo y ser mujer es un factor de riesgo para no tener ni diagnóstico, ni seguimiento, ni tratamiento, ¿sí? Y muchas veces solamente se diagnostica cuando son casos graves que asocian a síndromes genéticos como la trisomía 21 o el síndrome de Rett, o asocian una epilepsia muy severa o un DI muy severo, ¿sí? Por lo general, lo que se llama nivel 1 en las niñas, los mismos niveles que decíamos, el problema está en que tienden a ser muy social y tienen menos conductas repetitivas, se ve. Y esto vamos a ver también que a medida que van creciendo, es muy típico que se hagan cada vez mejores en camuflar los síntomas, que se llama fenómeno de camuflaje o masking, que tienen, del inglés, máscara, que tienen las niñas con autismo. Obvio. Justamente por esto, China. El hecho de agarrar y decir, se conoce menos y los síntomas nucleares en las nenas no están tan presentes. Y justamente las niñas, al ser más sociables, tienden a camuflar más esos síntomas y se vio que aprenden más rápido el hecho de agarrar y la mímica social que los varones. Y ahí nos pasa de que está totalmente infradiagnosticado el autismo de mujeres,
porque tienden a desarrollarse y a expresarse y a copiar mucho mejor los síntomas sociales y las reglas sociales. De ahí es donde nosotros también tenemos que estar atentos y van a ver que muchas veces a mí me pasa que me derivan pacientes con retraso de lenguaje y a mí me gusta adelantarme a todo retraso del lenguaje, sobre todo en niñas, y decir, mirá, hoy la verdad que no cumple criterios, pero a veces tenemos que evaluarlo en el tiempo y imagínense, en una consulta de 40 minutos es difícil realmente conocer a una persona. Entonces hay que esperar muchas veces y no se puede dar un diagnóstico específico de entrada, sobre todo en niñas. Y hay mucho sobrediagnóstico de trastornos límites de la personalidad, muchas veces también de patología psiquiátrica, en vez de este diagnóstico de autismo, ¿sí? Y un punto que esto no lo quería dejar pasar por alto, es que en las niñas es más probable que aparezcan los síntomas hipersociales que los de aislamiento, como decíamos al principio del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen más susceptibilidad de que personas malas se aprovechen de esta hipersociabilidad y es muy común también el antecedente del caso de abuso en las pacientes con diagnóstico temprano, ¿sí? Entonces, un poco lo que sugerimos nosotros siempre es pensarlo 2 veces cuando veo una paciente que consulta por retraso del lenguaje. Tal vez hoy no te pueda decir esto. Tal vez te pide una prueba complementaria y como vos sos tan social, esa prueba complementaria como el A2, ahora lo vemos, me da negativo también. Pero tal vez hay que esperar que llegue al límite del trastorno de su tela social para que se vean un poco mejor los diagnósticos, ¿sí? Más allá de tener o no el diagnóstico, igual lo importante es siempre realizar las terapias, ¿sí? Y un dato es que en el autismo en las mujeres tienen menor incidencia de discapacidad intelectual, pero una mayor incidencia de epilepsia y sobre todo una epilepsia fármaco-resistente, que van a ver que es el nuevo término que se usa en vez de las típicas epilepsias refractarias. Y lo que se cree un poco, porque esto se ha visto y es algo muy interesante, que tal vez el cromosoma X sea un factor protector para el autismo o por lo menos que respalde y ralentice la aparición de síntomas. Van a ver que las mujeres son mucho más frecuentes las portaciones de mutaciones que conocemos. Del autismo, mutaciones sanas, portadoras, le decimos nosotros en el lenguaje médico, que los varones. El varón, por lo general, si tenemos esta mutación, suele ser patológica y suele ser causa de esto. Cosa que en las mujeres se ven por ahí 2, 3 mutaciones y nunca se pesquisó ni se realizó ningún síntoma, ni tienen diagnóstico también. Y un poco para hablar del diagnóstico, lo que nosotros tenemos, y esto es muy importante, a mí me gusta recalcar esto, vieron que en los criterios del DSM no había ni especificaba que necesito un electroencefalograma, que necesito unos potenciales, que necesito tales cosas, tal cual o esta para hacer diagnóstico, porque el diagnóstico es principalmente clínico. Ahora bien, van a ver nosotros que muchas veces sí usamos lo que son pedir potenciales evocados para valorar la audición, las autoemisiones acústicas o los electroencefalogramas, porque las hipoacusias son los principales diagnósticos diferenciales para lo que es el autismo justamente. ¿Por qué? Porque si una persona no está escuchando en una etapa clave de adquirir conocimientos de la vida, como ser desde el nacimiento hasta los 5 años, va a comportarse con síntomas que se parezcan al autismo. No responde a su nombre, no conoce las interacciones sociales, los berrinches son muy frecuentes, porque no pueden expresarse, no se puede decir qué es lo que busco. Entonces ahí es donde también a nosotros nos sirve para pesquisar un posible diagnóstico diferencial. No es para hacer el diagnóstico del autismo. O lo mismo con algunos tipos bien específicos de epilepsia. Por ejemplo, el síndrome de punta onda continua de sueño o el síndrome de Landau-Kleffner. No es la idea que hablemos muy específico porque podría hablar horas de eso.
pero lo que queremos un poco es tratar de sacar del medio estos diagnósticos diferenciales porque tienen tratamientos específicos. Y si a una hipoacusia que era implantable, yo lo agarré temprano, le cambio la vida a esa persona. Totalmente, es un cambio 360. Y si era algún tipo de epilepsia de estas de que hablamos, le doy la medicación para la epilepsia, le cambio la vida. Por eso es que muchas veces pedimos nosotros esos estudios complementarios. Y respecto a los cuestionarios que tenemos, van a ver también que nosotros siempre pedimos que el MCHAT, que el SSQ, que el ADIR, que el A2, que hay un montón de cosas. Esto nos ayuda un poco a nosotros, porque no nos define sí o no. Nos ayuda a decir, che, los puntos fuertes están acá, los puntos débiles son estos. Si nos da positivo, sí nos ayuda a abarcar más el diagnóstico, pero no es la idea hacer diagnóstico con el A2, con el ADIR. Por ahí, este es un concepto que me ha pasado de haber visto, dice, no, pero no tiene diagnóstico de autismo. Tiene todos los síntomas nucleares y le tenés que pedir un A2. O me han dicho también muchas veces para el trámite del CUD. Ah, no, pero el A2 dice que está normal. No, y tiene un punto de corte de 8 y le da 8 justamente. No, pero el A2 no tiene 7. No es autismo, no le vamos a hacer el CUD. Pues sí, claramente tiene autismo. ¿Por qué? Justamente pasan 2-3 semanas de que se hace y que llega a la consulta, pasan 2-3 meses, y vos ves y ya explotaron más los síntomas y vos decís, es claramente esto, no me importa lo que dice el A2 de acá a 2 meses, de 3 meses atrás. Lo importante de esto para nosotros, y por eso lo pedimos un montón, es tratamiento oportuno, ver fortalezas, debilidades y qué es lo que nos va a ayudar un poquito para mejorar esta cosa. O por ahí el tema sensorial es más problemático, el tema del lenguaje no es tan problemático en tu caso. Podemos medir y podemos charlar un poquito de sesiones de fono semanal, capaz que este es tu punto fuerte y con esto lo podemos agarrar y estamos bien con una sesión de fono y vamos a meterle pata a la TO porque la hipersensibilidad es lo que a vos te está jodiendo la vida, entonces vamos a meterle más pata para esto un poquito, ¿sí? De ahí la importancia de todos estos. Y fíjense que ahí, yo les decía al principio que el DI es de los que a nosotros más nos marca la evolución de las posibles complicaciones. Para eso hay una escala de WIPSI, o el WISC-5 actualmente, que es la escala de Wechsler, un poquito, que es la determinación de la inteligencia. Inteligencias hay muchas, esta en particular es más de la lógico-matemática, que es la mundanamente conocida como inteligencia. Y es importante un poco porque a nosotros nos ayuda a determinar el pronóstico, porque este es de los principales factores pronósticos. También otras cosas que pedimos siempre, o que nos sirven un poco, son el perfil sensitivo, sobre todo en casos que son muy selectivos a nivel sensitivo, y el Vineland 3 van a ver que es una escala de conductas adaptativas y sociales de la vida diaria, ¿sí? El Vineland en particular se ha visto que es uno de los mejores indicadores de respuesta a las terapias que hay. Entonces van a ver que lo pedimos muchas veces basal y después anualmente por ahí vamos a pedir que lo repitan. Y a mí me sirve para comparar este Vineland actual respecto al anterior que tenía. Y por ahí decir, che, la verdad que venimos bien, venimos bárbaro, vamos a seguir así. O decir, ¿qué está pasando acá que esto no está mejorando? Hay una realidad que es en los casos más severos, sí, muchas veces todas estas escalas tienden a cambiar muy poco y a tenerlo en cuenta, ¿sí? Y sobre todo, lo que les decía. Y hay, esta aclaración me parece de las más importantes y siempre que tengo un paciente en la consulta, por suerte la mayoría de los casos siempre llegan antes de los 5 años. ¿Por qué? Porque antes inician las terapias, los tratamientos, estos mejores. La plasticidad neuronal de todas las personas es máxima hasta los 5 años. Entonces, ¿cuál es el punto importante de esto? Que si las terapias empiezan temprano, antes de los 5 años, el pronóstico mejora
mucho más que si se inician después. De ahí la importancia de las pesquisas, por ahí muchas veces con estas herramientas, y de decir, che, es esto, hagamos, iniciemos ahora las terapias, porque si empezamos antes de los 5, esto cambia, y cambia mejor si lo empezamos después o más tarde. Y acá quería traer esta diapo, me encanta traerla a la charla, porque se pueden hablar muchas veces de algunos mitos que tenemos. Me gustaría Sheldon Cooperizar los pacientes, porque este es un estereotipo, muchas veces el prototipo de autista, entre comillas, y esto no es así, realmente, ¿sí? El tema de la inteligencia, por ejemplo, un 10% solamente se vio que tienen un CI superior. Entonces, no necesariamente esto es así, y pensarlo. Hay una realidad que es que con los intereses restringidos que tienen, hace que se vuelvan muy buenos en esto, en estas particularidades, que ahora también lo vemos, es muy importante para el día de mañana programar una salida laboral, ¿sí? Y el tema de mantener contacto visual. Hay pacientes que tienen mucho contacto visual, está bien que no es la norma, pero no excluye tampoco esto. Por ahí hay pacientes que pueden sostener la mirada un poco más y después se cansan y agachan la cabeza. Tampoco es una norma, ¿sí? Un poco que sí se llega a diagnosticar en la edad adulta, y el tema de las emociones, muchas veces no es de que no tengo emociones, de que no me importa lo que piense la otra persona, sino que está alterada la capacidad de comprenderlas y también de expresarlas, justamente. Entonces no es que es una persona fría sin emociones, sino que la dificultad está justamente en la conexión y en la identificación de esa cognición social para justamente comunicar esto, ¿sí? Y tampoco es que no les guste relacionarse con las personas, sino que es un poco una forma diferente de relacionarse con esto, ¿sí? Y hablando acá en el último punto es el tema de que todos los pacientes, en algún punto o en muchos casos, el bullying escolar es una de las cosas que más molesta, ¿sí? Hay pacientes que son tal vez más literales, que no lo entienden o que no se preocupan por el bullying, pero sí siempre sale, muchas gracias. Y es una cosa a trabajarla, que me parece la mejor forma de trabajar esto, la información, ¿sí? Hay que hablar de esto, hay que sacarlo del frente y hay que decir, chicos, el autismo existe, está acá, y no por esto vos tenés que agarrar y eso te da derecho a agarrar y tratar mal a una persona. No debería existir, y estaría buenísimo poder charlar en todas las escuelas, sobre todo, que es el ámbito donde más se lleva a cabo el tema de bullying, blanquear las cosas y decir, che, esto es así, se entienden las cosas de forma diferente, no hay que acusar o agredir a una persona por esto en particular. Doctor, mientras tomamos ¿Hay preguntas, por favor? No, y también, porque el tiempo corre y nos entusiasma, evidentemente que apasiona lo que... Para que pasamos así, para que cuesta moverse, cada uno toma lo que quiera, ¿no es cierto? Frente al otro, no da vergüenza, y corre la bandeja para tanto. Voy una hora de hablar así de monólogo, vamos. Por eso hemos quedado una hora y... Vamos a charlar un poquito más rápido. No, está bien. Esto del... también estamos pensando en... los papás se... porque y el docente descansa, el docente de aula descansa en el maestro integrador o en el acompañante de inclusión, y dice, entonces, de golpe el docente inclusivo es el que excluye, ¿no? Porque el chico y papás que llevan a sus hijos, nos cuentan los papás, ¿no? Llevan a sus hijos a un colegio con 40 compañeros. Es imposible
chicos se van, lo que está pasando, y es imposible contener y convencer a 40 el compañerito es distinto. Entonces, y esta charla buscamos de no socializar, normalizar, hacer cotidiano común el tema que está nosotros, que la prevalencia que decía el doctor, que los maestros no se asusten, que no son, ¿cómo formamos? Mira esto y decía, nada que lo mismo lo notamos, si no tiene afecto que corran a la bandeja. Nos cuesta mucho reunirnos y capacitar de esta manera a los centros de formación docente. Nos cuesta muchísimo entrar con el tema. Como que ya saben todo, ¿no? Nosotros sí, nosotros tenemos una formación, educación disruptiva y vemos en el aula que no. Entonces, es una medida que tenemos. Puede ser que acá está la directora de la escuela y dice, no, mentira. En mi escuela lo hacemos, vienes en tu escuela para ir 10.000 que no lo hacen. Y ese es el problema. Pero no sé, mira, yo les estoy hablando de lo que los papás me dicen a mí y se quejan conmigo. O chicos, por ejemplo, que entran, el tema de esto particularmente, me dicen, está en tercer año y le encontraron que tiene autismo. ¿Y de qué tiempo está en la escuela? De preescolar. ¿Me entienden? Ese tipo de dificultades tenemos en lo cotidiano que nos cuesta mucho solucionar, enderezar, no sé cómo decirlo, pero esto permite que ustedes vean, y con lo que está diciendo Amin, que es una cosa normal, común, corriente, controlable, aceptable, tolerable, y el respeto sobre todo, el respeto del otro. Nada más quería aclarar eso mientras repartían la comida, que quiera agua caliente, esas cosas, pero que nos cuesta muchísimo. Ustedes pueden ayudar muchísimo difundiendo. Sí. ¿Qué tal? Soy Soledad, profesora de educación especial, y por ahí tomando esto lo que dice, es un papá, ¿no? Sí. Primero celebro estas reuniones y estas capacitaciones, ¿no? Y es muy importante esto lo que dice, el camino a inclusión, ¿no? A veces hay esta pseudo inclusión, pero se va trabajando en conjunto, ¿no? Yo no quiero perder de vista al niño, por ahí me pongo un poco nerviosa, pero no quiero perder de vista al niño, ¿no? En crear estos espacios amigables y por ahí, como dice usted, también poder tener en cuenta que a veces el docente de grado, junto al DAI, al docente que acompaña, hace lo que puede con las herramientas que tiene, ¿no? Tenemos niños de condición con autismo, digamos, que el espacio en una escuela común lo dificulta muchísimo al niño por las habilidades o fortaleza que tiene y más si está en un nivel inicial, ¿no? Entonces yo por ahí pensando esto, como docente de educación especial y como DAI también que acompaño a niños, ver estas cuestiones. No solamente se trata del bullying, sino que también nosotros decimos, bueno, va un niño donde hay unas rutinas pedagógicas áulicas que tiene que seguir y nosotros estamos hablando de una inclusión, ¿no? Donde el ritmo está siguiendo dentro del aula y el niño no está pudiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué hacemos? Porque obviamente está el padre del otro lado, o el familiar, que quiere que este niño vaya a una escuela modalidad común, ¿no? Está el docente, que también tiene que acompañar la trayectoria escolar de este niño con el resto de sus compañeros, y ahí es donde se dificulta, digamos, cómo seguir, ¿no? El mayor problema que tenemos es cuando los papás decimos, mi hijo tiene derecho a ir a una escuela común, ¿sí? Y entonces el otro papá dice, mi hijo tiene derecho, y entonces ahí confrontamos derecho, posibilidades, pero si esto que explica Amin lo entendiera el docente, la dificultad, los detalles que tiene el chico para el aprendizaje y para la convivencia, cuando el docente prioriza el contenido, es donde se pudre todo. Cuando el docente empieza a trabajar la actitud, la sensibilidad, la socialización, es cuando se puede incluir a cualquiera de cualquier manera. ¿Sí? Perdón. Por favor, sin problema. Me encantan los comentarios, podemos hablar. Y como se habrán dado cuenta, yo puedo hablar acá. Me dan cuerda y charlamos.
Una cosa que nosotros chocamos, a mí te comento, siempre con los conversatorios con padres, es que preguntamos, ¿quién diagnostica el autismo? Dice, el neurólogo. No. No. El que menos diagnostica, se te puede referencia, orientar, pero el que diagnostica, o sea, el primero que diagnostica es papá, mamá, que ven que el chico es distinto. El MChat, el QChat, ¿no es cierto? El primero que diagnostica es papá, mamá y el pediatra en las etapas de desarrollo. Eso todavía no está fijado en la cultura de la sociedad, que el pediatra tiene que hacer un acompañamiento en el desarrollo del chico. Sí. Sí. No sé si me piden agua aquí para hablar. Está buenísimo, está buenísimo. El que quiera hablar, levanta mano y habla. Sí. Hable. O quiere agua. Hola, Chile. La empatía de la sociedad. Nos pasa también que dicen, miren, yo no sé qué hacer. Yo tiro consignas y él lo hace. Y tengo miedo de desistirle porque no sé si me grita, patea, me empuja, corre. Me dice una maestra jardinera una vez, mire, ¿qué decimos los docentes tienen que entender todo lo que explicaba hoy, el bullying, que se dice, sí. ¿Usted qué haría si usted prepara la mesita con la témpera, con la hoja, ¿no? Para la formalidad, ¿no? Dice, y viene uno, grita, tira todo y sale corriendo por el patio. Y los chicos, los compañeritos le aplauden. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué hizo? Ah, lo llevé a la dirección. Digo, eso no haría yo. Eso no haría. Pero esto de la empatía, sí, perdón. ¿Agua o hablar? En mi experiencia, es un poco lo que decíamos antes, apenas se haya el diagnóstico, ¿sí? Es importante. Imagínense ustedes, y vamos a cambiar este diagnóstico de autismo. Vos estás con 13 años, un coeficiente intelectual dentro de la media, límite, y te dicen todos los días, toma esta pastilla porque tenés diagnóstico, pongámosle esquizofrénico. Y vos no sabés que tenés esquizofrenia. Y tenés que tomar una pastilla todos los días de tu vida, cada 12 horas, tal vez más medicación, y tenés que ir al psiquiatra una vez por semana y vos decís, ¿pero por qué hago esto? Che, ¿por qué yo hago esto y Lucas, mi compañero al lado, no? Él no toma ninguna pastilla, no va al psiquiatra, no va. Es re importante hablarlo cuando se tenga el diagnóstico, ¿sí? Recomiendo, y un poquito volviendo en mi experiencia personal, es agarrar y decir... Ahí voy, minero. Agarrar y decir, la mayoría de los pacientes grandes que yo tengo me dicen,
Y bueno, me ayudó a entenderme mejor y decir, ok, esto era lo que pasaba, por esto pasa esto. Entonces siempre recomendamos que cuando se sepa, perfecto, es esto y así te entendés. Solo por ahí me gustaría agregar una cosa, no soy profesional, soy simplemente estudiante de psicopedagogía. Creo que es por ahí la razón, por ahí, que son casos por ahí de personas que simplemente se autocondenan por el simple hecho de tener lo que es la condición de atravesar propiamente el autismo. Creo que sería, creo que la forma más adecuada de por ahí de trabajar lo que es con ese conocimiento, con esa información, lo que sería propiamente la condición, es simplemente aceptar de que más allá de la condición que tengan, que por supuesto tienen sus recursos propios, siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos, y creo que eso al final del día creo que es lo que importa, que más allá de las condiciones, las limitantes que el sujeto atraviese, es importante como tal de que eso no lo limite y que, bueno, con lo que tiene, trabajar, porque eso no le impide aprender a comunicarse con los demás, no le impide poder tener amigos, no le impide de una forma diferente, porque procesa las cosas de otra forma, sí, pero aprende igualmente. Eso no. Totalmente de acuerdo. Lo ideal es, desde el momento que se sepa, charlarlo, blanquear las situaciones. Creo que me van a matar, ya voy 1 hora y 20 de charla y ni siquiera llegamos a las comorbilidades, ¿no es cierto? Que era el tema, da para otras charlas, ¿no es cierto? Vamos rapidito a hablar un poquito de esto, que esto me parece algo muy lindo de charlarlo y algunos datos. Es que los pasos según EPOGERS, o hay distintos programas esto para definir la transición a la vida adulta, como el programa STEPS, y si bien cada uno de estos pasos es una cosa totalmente diferente y hay distintos, fíjense un poco que los pasos a seguir un poco para el día de mañana es evaluar según el perfil de preferencias, y acá está donde digo el tema de los intereses dirigidos, que a nosotros nos sirven para ver y decir, che, ojo que este interés dirigido a mí me sirve para que el día de mañana vos formes una carrera a raíz de esto. Tal vez haya intereses dirigidos más fáciles de acomodar que otros, pero los hay y me sirve y hay que tenerlo en cuenta también. Después, un plan de trabajo con objetivos a corto y largo plazo, teniendo en cuenta el autocuidado que cada persona tiene. Hay que tener en cuenta también el tema de las relaciones sociales, incluso la sexualidad para el día de mañana. Es algo que no se habla mucho. A nosotros como neuropediatras esta es una parte que por ahí no nos toca tan de cerca. Y después también buscar información, servicios, oportunidades, incluso el alojamiento es una cosa muy importante. A ver, yo si tengo una hipersensibilidad auditiva, lo peor que me puedo hacer es agarrar y alojarme en una planta baja de Riobamba y Callao en Buenos Aires, porque voy a tener un tumulto insoportable de tránsito todo el día. Y son pequeñas cosas a tener en cuenta, ¿sí? La calidad de vida. Y anticipar todos los posibles obstáculos, tanto legales como económicos, ¿sí? Y ahí está la importancia de muchas asociaciones como esta, justamente, que se visibiliza y permite que podamos hablar un poquito más de esto. Y después, siempre que sea posible, implementar un plan supervisado de trabajo el día de mañana. Y ahora, por fin, hablando un poquito de las comorbilidades, ya nos quedan 10 diapos y estamos, hacemos referencia a la presencia de 2 o más diagnósticos en una persona, ¿sí? En particular, hablando justamente del autismo, tenemos que todas estas comorbilidades entorpecen el desarrollo de la comunicación y de las conductas, ¿sí? Dificultan la realización de terapias, y esto es algo de lo que a mí me gusta hablar, que todos los fármacos son un tratamiento y son tratamientos sintomáticos y no intervienen en cambiar los síntomas del autismo. Son un medio, no un fin el fármaco en sí. Es esta ayuda para lograr esta cosa, y si la logramos y si estamos mejor, esto lo podemos sacar del medio, ¿sí? Y la importancia, fíjense, el autismo no viene solo, como decíamos en la charla. 40% de los diagnósticos se presentan con comorbilidades que encima son más frecuentes en los primeros años de vida. Dentro de las primeras, el TDAH o trastorno por déficit de atención y hiperactividad, vemos que hay estudios que avalan entre un
28 y un 35%. Y imagínense si a la hipersensibilidad, a la inflexibilidad, a las dificultades que ya tenemos en la regulación, le agregamos más impulsividad e hiperactividad. Se vuelve todavía más complicada la cosa, ¿no es cierto? No les voy a aburrir, estos son los diagnósticos que nosotros hacemos. También el bendito DSM, que tiene 800 criterios para hacer diagnóstico de TDAH, van a ver que nosotros tenemos la parte de la inatención y la parte de la hiperactividad, y con un simple cuestionario, tampoco necesitamos un estudio complementario extra, podemos llegar y decir, che, este diagnóstico, y ojo que también se asocia a esto, ojo que también se asocia a esto, ¿sí? Van a ver que el tratamiento un poco farmacológico de esta entidad es exactamente el mismo en autismo y no autismo, pero sí se ha visto que por lo general la mejor respuesta se da en el TDAH aislado y no en el que se asocia a autismo, ¿sí? Es por lo general una medicación con pocos efectos adversos y bien tolerada. Uno por ahí, desde el ámbito de los padres, está el miedo de agarrar y decir, che, pero yo no le quiero dopar, no quiero que esté mirando un punto fijo todo el día y con un hilo de baba colgando, no es la idea jamás. Nosotros tampoco queremos, y créanme que nosotros dentro de lo posible, si esto no, se puede evitar medicar, lo hacemos. Y siempre le damos primero las chances a la terapia. Por ejemplo, en este particular trastorno, la terapia cognitivo-conductual se vio de las que más funciona. Y van a ver que nunca es el diagnóstico y el tratamiento farmacológico ni de una, ni solamente lo farmacológico, sino que el rol importante está en las terapias, ¿sí? Ayudadas con el tratamiento farmacológico. Como efecto adverso, no sé si alguien conoce a alguien que toma metilfenidato, van a ver que está el dolor de cabeza o cefalea, que es muy común y que suele irse a las 1 o 2 semanas de tratamiento. La irritabilidad, la inquietud, rebote, que después puede generar al final del día también, y la hipertensión, que también son algunas de las cositas que nosotros buscamos. Van a ver que muchas veces yo le mando a una farmacia que se mida la presión arterial a mis pacientes, sobre todo antes de iniciar el tratamiento. Hay otras variantes, pero la verdad que lo usamos mucho menos porque por lo general responden los pacientes con TDAH al metilfenidato. Y ahora, un poco de esto que es el gran separador y a nosotros nos abre las aguas, que se llama discapacidad intelectual. Todavía actualmente en el DSM tiene este nombre, si bien la palabra discapacidad puede sonar un poco fuerte, pero hace referencia a las deficiencias en las funciones intelectuales. Razonamiento, resolución de problemas, lógico-matemático, y también a una deficiencia en el comportamiento adaptativo de las personas y en no llegar a cumplir los estándares, que el problema de esto es que me termina limitando las actividades de la vida diaria. También me limita más todavía mis actividades sociales. Y en particular en el autismo hay por lo menos 1/3 de las personas que sufren de esto, ¿sí? Y el problema está en que cuando ya tengo muchos límites, esto todavía empeora más y limita la funcionalidad y la autonomía de las personas, ¿sí? Entonces es de los más importantes para el pronóstico a largo plazo. Y esto es lo que medimos nosotros cuando pedimos el test de Wechsler, que es uno de los que yo en consultorio lejos más pido. No que sea el único, en particular es el que yo estoy más acostumbrado a evaluar y que más me gusta cómo me expresan. Y esto es algo muy importante si hay personas que, acá en el aula que saben administrar el test. Es muy importante para nosotros, porque me ha pasado también que me llegan notas y justamente estos test hechos que en 5 renglones me dice, tiene un CI total de tanto, en tanto, tanto. Y a mí no me sirve eso. A mí me sirve justamente la evaluación ampliada, porque si yo en la escala de Wechsler tengo también alteraciones en la memoria de trabajo, a mí me hace pensar, che, pero en la memoria de trabajo, esto me habla un poco más de déficit de atención también, y puedo pesquisar esta comorbilidad un poco más. Entonces siempre es importante para nosotros la evaluación de estos cuestionarios y de estas herramientas que muchas veces los psicólogos, psicopedagogos saben hacerlo muy bien, de decir,
me sirve la evaluación más ampliada posible. No la hoja que me diga, tenés un CI de tanto. ¿Sí? Después hablando un poquito de los trastornos motores que tenemos. ¿Sí? Dentro de los que vemos, de los más frecuentes tenemos los tics, que son movimientos o sonidos súbitos, rápidos e involuntarios. En realidad podemos definirlos como semivoluntarios porque tienen un grado de abolición que pueden llegar a hacerlo, pero causan mucha ansiedad y por eso justamente se describen como incontrolables, por la ansiedad que generan esos. Está por ahí el más conocido de todos los trastornos por tics, es el síndrome de Gilles de la Tourette, donde en el particular en el de Gilles de la Tourette, que también se puede asociar al autismo, tenemos que son tics tanto motores como fónicos. Muchas veces son tics simples como sacudidas de manos, o agarrarlo, o revoleo de cabeza, mirar para atrás, o muchas veces son algo como sacar la lengua, a veces son muy sutiles, y otros que son como gritar, finos, van a ver, che, pero grita todo el tiempo, o un sonido gutural con la garganta, me habla justamente de eso, ¿sí? Y otra de las cositas que tenemos son las estereotipias, que son, de hecho, de parte del diagnóstico también, que son un poco más rítmicos y duración más largas de los tics, ¿sí? Que tienen mayor capacidad de control la persona y por lo general esto lo vemos ante una emoción o a modo de juego, implican una expresión no verbal de emociones que justamente no se pueden verbalizar. ¿Cuál es el punto importante de los tics y las estereotipias? Que la realidad es que muchas veces todos estos molestan más a quien lo ve que a la persona que lo hace. ¿Sí? Totalmente van a ver, dice, muchos papás no pueden ver, no pueden soportar que lo hagan y el maestro dice, muchas veces también molesta y los compañeros también agarran y dicen, ¿por qué haces eso? La realidad es que hay pocos tics que nosotros conocemos que sí requieren tratamiento. Por ejemplo, uno de los que tratamos nosotros es el tic de latigazo en el cuello, que es el de hacer esto, o si son tics muy fuertes de hacer esto, porque estos sí pueden traer problemas orgánicos como luxaciones cervicales, que después traen consecuencias más graves. Pero por lo general, sí, tanto los tics como las estereotipias funcionan, los aleteos justamente son parte de las estereotipias. La realidad es que si esto no molesta y al paciente no le hincha a la persona, está perfecto, podemos dejarlo de lado, ¿sí? No hay problema en tratarlo. Lo importante es pesquisar justamente los tics que sí sean llamativos y peligrosos. Y otra de las cosas, que esto es por lejos creo de las consultas más frecuentes asociadas, es un poco los trastornos del sueño, ¿sí? Son todavía más frecuentes en el autismo y más frecuentes en los primeros años de vida y se pueden dar al inicio del sueño, al conciliar el sueño, para mantener el sueño o que sean pocas horas de sueño al día. Por lo general, esto nosotros lo decimos siempre, y esto no hablando en particular del autismo, sino que cada persona define su propio ritmo de sueño del día a día. Capaz que si vos tenés que dormir 6 horas a la noche y con esas 6 horas que dormís estás bien y sos funcionante en la sociedad, no es que no te estás cayendo todo el día y necesitas dormir 2 horas de siesta para recuperarte, es la cantidad de sueño que uno necesita. Y esto se aplica por regla general a todas las personas. ¿Cuál es el tema en particular con el autismo? Que se nota, sino que se sabe que el cerebro en el autismo produce mucha menos cantidad de melanina que en el cerebro no autista. Melanina está en la piel. De la melatonina, entonces, muchas veces responden muy bien a la administración de melatonina vía oral y esto me ayuda a manejar la calidad de vida de las personas, porque muchas veces los berrinches también vienen por los trastornos del sueño. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, che, pero el Prosas está todo el día enojado, no hay forma de contenerlo, o cuando pasa un berrinche es lo peor que puede pasar. ¿Y cuántas horas duerme? 2 horas.
duerme 2, se despierta 1, juega 4, y eso es por ahí un poco lo que tenemos que pesquisar nosotros y decir, ojo, puede ser esto. Y sí, decime, China. El trastorno del sueño en general, el diagnóstico de los trastornos del sueño suele venir después del diagnóstico del autismo un poco, ¿sí? Antes, desde el año puede estar el trastorno del sueño muchas veces. Ojo que hay estudios que dicen que esto podría ser un signo temprano ya de detección, así como la falta de sonrisa social en los primeros 2 meses de vida, también podemos decir, ojo. Y ahí ya tenemos que decir, y está bien sospecharlo, y van a ver que en las consultas nosotros, por ahí no lo dejamos todo para la misma consulta, pero siempre preguntamos o tratamos de ver, ¿y duerme bien? ¿Y cuántas horas? ¿Y se despierta mucho a la noche? Y volviendo un poco atrás en esto en particular, van a ver que la hipersensibilidad, sobre todo la táctil, muchas veces también altera la calidad de sueño. Hoy hablaba justamente con unos papás de un paciente que tenía que dormir con su ventilador a la noche, por ejemplo, destapado, y no se aguanta las sábanas. Y cuando hace frío, no se aguanta las sábanas y tiene que dormir con su ventilador. ¿Sí? Y ahí estaba un poco la problemática, de decir, che, ¿qué hacemos? Y capaz que si a él no le trae consecuencias, podemos probar con alguna textura diferente de sábanas, por ahí... Esto es mucho, pero las sábanas por ahí más suaves tienden a ser un poquito mejores y cambiando ya pequeñas cositas podemos hacer un montón. Y no quiero decir tampoco que tenemos que medicar, porque hay muchas opciones neurolépticas, pero también es importante el ambiente del sueño, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta un ambiente tranquilo, tiene que estar las luces apagadas por lo general, tenemos que tener... un ambiente libre de ruido, bastante calmo y tranquilo para maximizar la calidad de sueño, ¿sí? Y por eso la melatonina también, porque se produce menos en el cerebro con autismo, mejora mucho la calidad de vida. Van a ver que siempre empezamos nosotros de 1 a 3 miligramos al día y después, si hace falta, en pacientes más grandes lo subimos a 10 y tenemos otras opciones también para probar la calidad de sueño. Voy más rápido que cómo me gusta hablar. Y respecto a uno de los puntos más importantes y de las preguntas también que nos hacen en consultorio, la irritabilidad y el autismo, ¿sí? Es de las consultas más frecuentes que tenemos cuando tenemos el diagnóstico, y no es solo irritabilidad, porque también puede venir acompañado de autoagresiones y se manifiestan como berrinches, y esto puede ser en todos los niveles y en cualquier rango de capacidad intelectual que hay, ¿sí? Lo importante acá, y esto también para las maes en el cole, para los papás en la casa, para cualquier persona, es tratar de ver cuál fue el desencadenante de esto, ¿sí? ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver un poquito, pero muchos desencadenantes de esto son por hiperestimulaciones sensoriales, ¿sí? El sueño también, como dijimos recién, es uno de los posibles desencadenantes justamente de mayor aumento en los berrinches. Pero el tema de la hiperacusia en el colegio, por ejemplo, si esa es mi forma de berrinche, cuando agarro y escucho el timbre del colegio, cuando hay un montón de gente alrededor, yo no aguanto más y ahí me agarra el berrinche, capaz que con algo tan simple como unos auriculares, noise cancelling, te cambio la vida. Entonces es importante detectar esas cositas para ir a buscar algunas cositas y decir, che, si este es el desencadenante de los berrinches, o al menos de los más importantes, o al menos de los más graves, decir, che, tratemos esto. Y capaz que cambiamos y los berrinches cambian totalmente y nos permite trabajar mejor en las terapias y nos permite trabajar mejor en el aula. En particular con el de la hiperacusia, que es de los más comunes,
yo sugiero siempre, porque también está el tema de las texturas, y capaz que no le gusta tener nada en la oreja. No vayamos corriendo a Ernesto Niveiro a comprar de una el auricular más caro en noise cancelling, pero probemos con unos viejitos tal vez, si él se aguanta la textura acá, capaz que le gusta, le sirve, y después vamos con uno un poquito más caro, uno un poquito más lindo, una vez que sabemos que él se aguanta esto, ¿sí? Por ejemplo. El tratamiento en particular también está muy bueno esto, y sobre todo cuando los pacientes son más chiquitos todavía. La terapia cognitivo-conductual, porque es la que mejor modula estos tipos de conductas. Y siempre tiene que venir orientado a padres también. Si puede ser posible, a maestros también. Porque la idea es agarrar un poquito y saber cómo manejar estas cositas. Algunos tips que le puedo dar en particular de la irritabilidad es, y esto estaría buenísimo, y sé que vivimos en un mundo y en una sociedad, y en particular en un ambiente bastante complicado como para agarrar y decir, no todo es color de rosas, pero siempre está bueno tener en el aula o algún lugar seguro para agarrar, y una vez que empieza el berrinche, podemos moverlo a un espacio hiposensitivo, donde no haya otros 40 personas gritando, jugando, hablando, otros 30 nenes ahí gritando. Lo movemos, lo dejamos tranquilo. Nunca agarrar y gritar para que un paciente se calme, porque solamente vamos a hacer que empeore el berrinche, que empeore la situación. Despacio, con una voz lenta, con órdenes siempre cortas, simples y directas. Es la idea de tratar con esto, ¿sí? Y acuérdense, el cerebro neurotípico es muy sensible al cambio de contexto, entonces se puede adaptar, pero el cerebro del autismo no. Lo que digo un poquito es, imagínense si ustedes el día de mañana se acuestan en sus camas y se despiertan en una cama ajena, en un lugar totalmente raro, en un lugar que ustedes no conocen, todos nos asustaríamos en ese contexto. Y es un poco la forma de homologar que tengo cuando paso una de estas situaciones, ¿sí? Esto es un poco lo que le decía, el tema de si la hipersensibilidad va por la parte auditiva, unos auriculares pueden cambiar. El cambio, si el tema de la irritabilidad es ante el cambio de rutina, podemos usar almanaques gráficos, siempre avisar las cosas con tiempo, adelantar las rutinas. El viernes nos vamos a lo de la abuela. Le digo el lunes. El martes acordate que este día nos vamos a lo de la abuela. El miércoles lo recordamos, preparamos la mochila para ir a lo de la abuela. Pequeñas cositas, ir repartiéndolas para que la persona se vaya adaptando de a poquito y que no sea, uy, vamos, listo, nos toca ir a lo de la abuela de la nada a los 5 minutos mientras estamos tranquilos, ¿sí? Y también tratar en los trastornos del sueño. Y un punto más que voy a dar es el de las órdenes directas, cortas y simples. Y esto es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Muchos pacientes tienen mucha literalidad. Y si estaba jugando con una cajita de lápices, estaba pintando, estaba dibujando, y yo le digo, Mateo, dale, guardemos todo que nos tenemos que ir. ¿Qué es guardar todo? ¿Juntar las sillas? ¿Limpiar las mesas? ¿Sacar absolutamente todo de las mochilas del compañerito también implica que se guarde? ¿Tengo que guardar los útiles de él? No, las órdenes claras. Juntamos estos lápices que estabas usando y los ponemos en esta caja. Y también eso ayuda a disminuir la ansiedad de las personas. Siempre tratar con órdenes directas, y van a ver que a mí me pasa también un montón porque es difícil cambiar el tono de voz. A mí me pasa que yo le digo chino a mis pacientes, por ejemplo. Y el otro día le digo a un paciente, ¿cómo estás, chino? Y lo primero me dice, yo no soy chino. ¿Por qué me decís chino? Porque no, me llamo Mateo yo. Y ahí a mí también me pasa y me cae la ficha y digo, claro, es obvio, él se lo tomó literal a eso. Y respecto a la medicación, que es uno de los temas fuertes también que queríamos charlar un poquito, acá les traigo las que más nosotros desde el punto de vista neurológico, sin pasar al ámbito psiquiátrico, porque hay otras y hay muchas opciones que podemos usar. El aripiprazol es de los más frecuentes y van a ver que usamos más o menos de 2 a 15 miligramos al día
Y siempre algo de la medicación es empezar despacito, de a poquito. Nunca empezar de una y nunca darle toda la medicación de entrada, porque eso genera más efectos adversos y empeora más de lo que nos ayuda, ¿sí? Lo que más vemos es la somnolencia, la sedación o síntomas extrapiramidales que nos dan para una charla completa eso, pero también síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos y aumento del apetito también, ¿sí? En particular el aripiprazol es un poco menos efectivo para el manejo de la autoagresión, aunque también lo podemos usar y lo podemos probar, ¿sí? En cambio, la risperidona es más eficaz también para la parte de la autoagresión, sumado a los berrinches y la hiperactividad, y usamos una dosis bastante más bajita de 0,25 a 4 miligramos al día, pensado en menos de 20 kilos hasta 2 miligramos, y también da somnolencia, cialorrea, aumento de peso y da en particular aumento de una hormona prolactina. Van a ver que uno de los efectos adversos que tiene es que se empieza a generar literalmente leche en las glándulas mamarias y usted me va a decir, che, doc, ¿en serio? Sí, y esto puede pasar y es una causa de un efecto adverso. Pero esto depende un poco de qué tantos receptores a nivel del sistema nervioso se usen. Y como por ahí tiene un efecto adverso un poco más agravado que el aripiprazol, porque también da aumento de peso y del apetito, por ahí se guarda para unos trastornos de conducta moderados a severos, ¿sí? Y también tenemos el ácido valproico, por ejemplo, que nosotros lo usamos como antiepiléptico y también es un estabilizador del ánimo, que en particular se guarda como una tercera opción de tratamiento y se puede eventualmente sumar, y estos neurolépticos todos se pueden combinar. Siempre la idea es monitorizando y tratar de usar la menor dosis posible para que funcione, ¿sí? Siempre lo que decíamos al principio, hay pacientes que el temporal es un poco más largo que otros y otros un poco más corto. Muchos de los berriches de irritabilidad de la medicación, no solamente con las terapias, sino con la propia evolución de un paciente, porque todos maduramos, todos también teníamos más grado de irritabilidad cuando teníamos 4 años. En el autismo pasa lo mismo y vamos calmándonos, nosotros también. En la adolescencia éramos más irritables, más molestos, seguro que nuestras mamás también nos han llegado a odiar en algún punto. Y esto también pasa. Las personas con autismo también se autorregulan y entonces la idea es ir probando de a poco cuando ya estoy en un periodo estable, decir, autorregulado, perfecto, ir de a poquito sacando el fármaco. Y esto es algo importante también porque no puedo suspender esto de forma brusca porque tienden a empeorar o las crisis epilépticas si existen o la irritabilidad de la medicación. Así que siempre nosotros decimos, che, si te estás por quedar sin medicación, ojo, tenemos que conseguirlo porque no está bueno que se queden sin medicación de una. Y uno de los temas más hablados también para el tema del trastorno de conducta, porque hay otras alternativas nuevas también al tratamiento que están apareciendo, como por ejemplo el CBD en el autismo, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de cannabis en medicina tenemos 2 tipos de preparados actualmente, cada vez van a venir más y más, que es el purificado solamente con CBD y hay otros enriquecidos que son los que tienen CBD y cierto porcentaje de THC. El tema particular del cannabis es que hay aproximadamente 1/3 de las personas que son las que responden y la respuesta nunca es mejor que con los otros tipos de medicaciones que ya tenemos. Suelen ser más efectivas las otras, por eso es que van a ver que nosotros de primera línea el cannabis no lo usamos porque se sabe que son menos eficaces en la resolución de estos trastornos de irritabilidad que el aripiprazol, que la risperidona, que el ácido valproico, ¿sí? Y acá en Argentina actualmente esto posiblemente cambie en breve. Los preparados que contamos son el CBD, no sé si alguno lo ha probado, que ahora está el de Misiopharma, el de la biofábrica de acá, el Cambis y el Combupidiol, que también nosotros lo usamos mucho más todavía para los tipos de epilepsia farmacoresistente, ¿sí? La dosis es más o menos aumentado hasta 20 miligramos por kilo. Y acá quiero hacer una salvedad porque uno muchas veces dice, no, pero esto es algo una planta, es algo natural. Y esto es algo equivocado.
Porque esto es un fármaco. La aspirina también sale de una planta, ¿sí? Y nadie lo considera un producto naturista holístico. Muchas medicaciones que usamos nosotros salen de plantas. Y no por eso es un derivado, deja de ser una droga farmacológica que tiene sus efectos adversos, como también somnolencia, desmejoría del estado de ánimo, muchas veces da mucho apetito también. Entonces, hay que tratarla como lo que es un fármaco que tiene sus dosis y su rango de administración. Y ahí está donde nosotros entramos con el problema del cannabis casero, que no es que a nosotros nos gusta perseguir a la gente de Mamá Cultiva y sabemos el trabajo y el esfuerzo que se hace y todo, pero el problema con el cannabis casero es que yo nunca puedo terminar de dosificar qué dosis te estoy dando. Porque no puedo pasar por un laboratorio y decir, 1 mililitro de este cannabis que yo saqué de esta planta, que lo hice en casa, tiene tantos miligramos de CBD, como si lo hacen los preparados de cannabis como Upidiol y ahora actual el Misiofarma, de decir, 1 mililitro de esto tiene tanto, tiene 100 miligramos de esto. Y entonces ahí está el problema con los preparados caseros. Y sin tener, también teniendo en cuenta que los preparados caseros suelen tener mucha más dosis de THC, que el THC es lo que justamente tiene los efectos psicoactivos del cannabis, ¿sí? En particular hay algunos estudios que se piensa en particular del cannabis que como hay distintos genes involucrados en el autismo, las personas que responden es porque tienen un determinado patrón genético o unas determinadas condiciones que todavía no se han encontrado, entonces por eso se piensa que responden más o menos 1/3. Y esto con todo lo que vamos a ver también, porque las intervenciones nutricionales, por ejemplo, se conocen poco actualmente y hay estudios bastante mixtos en los resultados. Van a ver que tenemos suplementos como el omega 3 o los combos de vitaminas B6, B12, vitamina D, ácido fólico, que en algunos estudios contra placebo se comparan estas medicaciones. ¿Qué es placebo? Te doy esta medicación que quiero y te doy una pastilla de azúcar, que no tiene nada. Y se vio que algunos tienen mejoría, pero la verdad que es poco significativa. Esto nosotros, la verdad que al ser suplementos naturales no hay mucho problema. Se pueden intentar y si funcionan bien, y muchas veces vienen bien también por el tema de la restricción alimentaria, un suplemento vitamínico, ¿sí? Otra cosita que está en boga actualmente es la restricción del gluten y de la caseína, pero estos en particular se sabe que no han mostrado ningún resultado real a nivel de los resultados de cambios de la conducta. Y otro tema son los probióticos, que este es un campo que todavía está bastante en estudio, y hay estudios que sí traen resultados bastante prometedores respecto a los probióticos. Y otra de las cosas es la terapia cetogénica, que también se están haciendo estudios respecto a ver del tema de la conducta. Nosotros la terapia cetogénica la usamos mucho para la epilepsia y el punto está en que cuando lo usamos para la epilepsia, el efecto secundario de los más importantes es también la mejoría de la conducta. Entonces por eso es que se está empezando también a tratar y decir como opción terapéutica que podemos hacer esto, ¿sí? No lo quiero decir más rápido, ya estamos muy cerca del final, es un poco también las otras comorbilidades, el tema de la depresión, la ansiedad, ataques de pánico y trastornos obsesivos compulsivos, también como la hiposensibilidad, son de los trastornos de salud mental más frecuentes que podemos encontrar en el autismo. Dentro de la hiposensibilidad en particular quiero remarcar es que se tiende muchas veces a comer sin sentir saciedad, entonces por ahí es donde tenemos que usar con más cuidado los que son los neurolépticos, que nos dan más hambre todavía, y el tema de la poca percepción del dolor que hay, que por ahí los pacientes con un DI más severo tienden a canalizar justamente con las autolesiones, ¿sí? Esto, no quiero meterme mucho en la parte psiquiátrica de esto, que podríamos charlarlo también, y dejé un poco para el último el tema de la epilepsia, ¿sí? Esto es un tema bien conocido y ¿se acuerdan que decíamos que esto tiene una base neurobiológica que conocemos? Entonces, también la epilepsia es uno de los
de las comorbilidades más frecuentes. Distintos estudios o distintas series de casos nos permiten decir que entre un 5 y un 30% aparece en la epilepsia, ¿sí? La gran pregunta un poco es, ¿qué es la epilepsia? O si es algo diferente en el autismo, se trata de forma diferente. Nosotros, para llevar a cabo una acción motora de nuestro cuerpo, levantar el brazo, estirar la mano, bajar la botella, conectar, agarrarla, volver a sacar el brazo y tomar agua, tengo que tener en mi corteza motora una secuencia específica de seguimientos de conexiones neuronales en las cuales me permitan ir de la neurona A a la B, a la C, a la D, para que simultáneamente o un poco más. Último y terminamos, ¿sí? Que secuencialmente a nosotros nos permitan llegar a una actividad. La epilepsia aparece cuando tengo un sincronismo de las descargas en las neuronas, puede ser por alguna lesión, puede ser muchas veces de causa genética, como es en particular en el autismo, en la mayoría de los casos, donde la neurona A no descarga solamente a la neurona B, sino que de la neurona A va a la B, de la A a la C, de la A a la D, entonces se dan descargas sincrónicas de todo esto que generan un movimiento no secuencial, sino que hacen que se me contraiga tanto el bíceps como el tríceps. ¿Y qué es lo que se ve clínicamente? Una tensión de los dos músculos, que es como se expresan la gran mayoría de convulsiones que tenemos nosotros en mente. Nos ponemos duros, rígidos y empezamos a temblar. Y esto es un poco la definición operativa de la epilepsia. No los voy a aburrir con esto, pero algo importante, y esto no hay una forma de hacerlo rápido, así que lo decimos por ahí, y esto es muy particular definirlo, que a nosotros nos sirve ver cómo es el tipo de convulsión, cómo es el tipo de electroencefalograma del paciente, y muchas veces lo que decíamos al principio es que el electro se usa para descartar otras patologías, ¿sí? Y entonces, si yo tengo electros patológicos de temprano, podemos asociar a distintos tratamientos y distintos tipos de electros focales o generalizados, son los que a mí me determinan muchas veces la elección de cuál es el fármaco que voy a usar. Van a ver que siempre nosotros preguntamos, che, ¿pero empezó del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Giró a la izquierda la cabeza o a la derecha? ¿Empezó moviendo la mano o empezó levantando los ojos hacia atrás? Porque cada parte del cerebro está focalizada y eso es lo que a mí me permite decir, che, ¿empezó de la mano izquierda? Entonces yo tengo que buscar algo del lado derecho, porque nuestra secuencia está cruzada, ¿no?, del control motor. Entonces por ahí nos permite a nosotros elegir un poco más específico cuál es la medicación a usar. Muy buena pregunta. En particular, el tema de las convulsiones febriles, van a ver que nosotros no lo usamos como sinónimo de epilepsia, ¿sí? La epilepsia es la condición que por patología A, B o C, la que fuera, las convulsiones se tienden a reiterar, ¿sí? Se sabe que el cerebro de los chicos, desde los 6 meses hasta los 6 años, cada vez está corriendo más la edad de lo que se llama convulsión febril. Actualmente algunos dirían hasta los 7 incluso que pueden ser y no dejan de ser febriles. No presenta mayor riesgo a largo plazo de generar epilepsia. Por eso es que no se las clasifica dentro de la misma forma de lo que son distintos síndromes epilépticos justamente, ¿sí? ¿Quiere decir que no haya que tratarlos? Y hay casos donde son tan reiterados que sí hay que tratarlos. Pero por eso es que los diferenciamos un poco de lo que son las epilepsias. Y lo que se ve es que muchos pacientes también tienen carga genética a esto. El tema de las convulsiones febriles, el umbral convulsivo está más bajo, ¿sí? Entonces, capaz que
no es lo mismo para uno que para el otro, y vos con 38 grados de fiebre ya, tu umbral convulsivo es ese, listo. Por lo general volvés a convulsionar con 38. Si tu umbral convulsivo es un poco más alto, zafás. Si tu umbral convulsivo es de 44 de temperatura, ahí no van a haber nunca estas convulsiones febriles, porque con 44 de temperatura estamos todos muertos, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la importancia en cuál es el punto. Los pacientes con convulsiones febriles tienen un punto más bajito de gatillo del umbral de las descargas estas sincrónicas del cerebro, ¿sí? No, por favor. Y ya, para conclusiones finales, ir terminando, el tema de la pesquisa de estas comorbilidades nos hace que podamos dirigir los tratamientos y mejorar la calidad de vida de las personas, que esto es básicamente lo que buscamos, ¿sí? Si ustedes se encuentran, o si esto se sospecha, la idea es compartir esta información, que entre todos podamos ayudarnos como una comunidad, ¿sí? Hay que, no hace falta decirlo de forma mala, pero podría decir, che, mira, vos sabés que esto por ahí le sirve, en la charla del doctor vi que esto puede ser un síntoma, esto puede ser algo, ¿no querés hacer la consulta? Preguntale a tu pediatra, preguntale a los maestros, que ustedes tienen una experiencia enorme en agarrar y decir, ven más chicos que nadie en todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí está, ustedes son la primer barrera muchas veces de decir, acá hay algo que no me cierra. Y si ese algo que no me cierra aparece temprano, yo lo puedo tratar temprano y mejorar la calidad de vida, ¿sí? En particular antes de los 5 años, porque es donde nos cambia el pronóstico. Y con esto terminamos. Ahora China, estoy en el hospital y en lo que es en Bolívar 2413, en el 5º piso, que es el INI. Eventualmente planeamos también abrir algunos otros lugares de atención. Mañana nos vamos a Iguazú. Y, por favor, algo muy importante, la idea es compartir y que se pueda difundir justamente el mensaje y tratar de, entre todos, capaz que ayudar a otra persona que no conocemos. Tenemos las redes que se llaman el Dr. Amin Gauto, que nos pueden buscar y siempre la idea es compartir y hablar. Otro aplauso para el doctor. No, por favor. Yo sé que hablé mucho. Nos encanta cuando la gente pone pasión en lo que hace, ¿no? Esto a nosotros no. Como papá nos dice, es de los nuestros. Bueno, 2 cositas. Primero, vamos a sacar una fotito.